Hoy tengo una propuesta diferente. Voy a invitarte a tomar un exquisito café y también voy a enseñarte el secreto para que quede perfecto. Primero debemos tomar los granos los más frescos posibles y con una cuchara de té sacamos unos 10 gramos. Con esta pequeña cantidad bastará para llenar una buena taza mediana. En el fuego debemos tener el agua casi a punto de ebullición. Mientras el calor hace su trabajo, vamos a tomar un filtro de papel nuevo o uno de tela bien limpio y lo pondremos en nuestra cafetera. Allí ponemos los granos que hemos molido y cuando el vapor del agua nos indique que ya está a la temperatura ideal, llega el momento de verter el agua en el filtro. Lo haremos despacio, asegurándonos de mojar de forma pareja el café y esperando a que la infusión filtre por debajo. El desfile aromático ya ha comenzado. Desde el momento en que el agua caliente toca los granos molidos, se produce una reacción, una alquimia en la cocina capaz de despertar las mejores sensaciones y recuerdos. ¿Quieren saber el secreto que esconde mi taza? Los granos de café son de origen colombiano. Colombia es en la actualidad el tercer productor a nivel mundial de café, tan solo detrás de Brasil y Vietnam. Es un producto que lleva siglos en el país. En el video de hoy te contaré la historia de cómo Colombia consiguió convertir esta infusión en patrimonio nacional. Sírvete una taza de café y antes de comenzar no olvides dejar en la caja de comentarios qué otros temas te gustaría ver en mi canal. Recuerda también seguirme en mis redes sociales, me encuentras en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Los orígenes del café. Antes de hablar sobre el ingreso del café a Colombia, debemos explorar el origen de esta infusión. Como muchas historias de la antigüedad, es imposible distinguir la verdad del mito, pero no por eso es menos atractiva. No se sabe bien cuándo sucede la siguiente leyenda, pero se estima que fue en el año 300 en la provincia de Cafa, ubicada en lo que hoy sería el país africano Etiopía. Allí vivía un experimentado cuidador de cabras llamado Caldi. El hombre se levantaba antes que el sol apareciera en el horizonte y tras un desayuno ligero se ponía su túnica, agarraba su flauta y se dirigía a los pastizales donde sus animales también estaban comenzando su día. Mientras realizaba sus trabajos, Caldi tocaba melodías alegres a las cabras, composiciones propias que su rebaño parecía disfrutar de sobremanera. Todo cambió una tarde antes que el abrasador sol se ocultara en el oeste. Caldi sacó su instrumento e intentó llamar a las cabras tocando una canción con la flauta. Ninguno de los animales le hizo caso. De hecho, parecían alterados, repletos de energía. Corrían fuera de control, saltaban sin parar. El desconcierto del hombre era total y se sentó a observar aquel comportamiento tan extraño. Entonces descubrió que ellas estaban masticando unas hojas raras, coronadas con unos frutos rojos que jamás había visto. Caldi, preocupado, decidió probar él mismo aquella planta y pronto se encontró repleto de energía. Saltaba, bailaba y tocaba música con su flauta como nunca antes. Así, según la leyenda, la humanidad descubrió el café. Hasta el año 1400 aproximadamente, los etíopes hervían las hojas, al igual que lo hacían con el té, pero después refinaron la técnica y descubrieron que si tostaban los granos para preparar la infusión, el sabor y los efectos de la bebida se incrementaban. Al principio se tomó el café como una bebida sagrada que fue pasando de monasterio en monasterio desde Etiopía hasta Yemen. Se cree que el origen de la palabra café viene del turco kahve, hasta que los italianos terminaron de darle el nombre que hoy conocemos. Un botánico alemán llamado Leonhard Rauwolf introdujo a Europa esta infusión alrededor de 1575. Ya se había popularizado su consumo en Asia,
Pero no siempre fue aceptado. Muchos creían que las propiedades energéticas de la bebida eran sobrenaturales, por eso se la bautizó como la taza del diablo, o una amarga invención de Satanás. Cuentan que fue el Papa Clemente VIII quien, tras probar café, decretó que era una bebida cristiana y musulmana y propuso terminar con la controversia, bautizando la infusión. La llegada de los europeos al continente americano permitió que el café llegara también a esta tierra. La versión más aceptada por los historiadores le atribuyen al oficial de la Marina francesa Gabriel Mathieu de Clue, quien se había enamorado de la infusión en París y consiguió llevarse una planta para uno de sus viajes. Allí vivió todo tipo de peripecias, el ataque de piratas tunecinos, tormentas y hasta la rebelión de un tripulante que quiso traicionarlo. De Clue protegió con su vida no solo la nave, sino el café. El barco había quedado estancado en alta mar y cuando debió racionar el agua, no dudó en compartir su parte con la planta que tanto adoraba. El marino terminó arribando a la isla Martinica, en donde Mathieu apuró a devolver a la tierra su tesoro. 50 años más tarde, se registraban entre 18 y 19 millones de plantas de café tan solo en la isla. El café había llegado al continente para quedarse. La planta llega a Colombia. Tras el arribo de los pioneros exploradores europeos, la Iglesia Católica empezó un proceso de evangelización transatlántica a la par de un saqueo sistemático de las riquezas naturales de un continente imposibilitado de repeler la invasión. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, llegaron a lo que terminaría siendo Colombia en 1589 a Cartagena de Indias con la intención de instalarse en Nueva Granada. Pero los peligros de aquel viaje impidieron que los objetivos primarios se cumplieran y terminaron asentándose en Santa Fe y Pamplona, en donde comenzaron con sus tareas: construir postas religiosas e intentar llevar las enseñanzas de un Dios ajeno a los habitantes originarios de América. Existen varias versiones sobre cómo llegó el café a Colombia. Los registros de la época son inexactos, pero la mayoría parece tener un común denominador. Fueron los jesuitas quienes introdujeron la planta de cafeto al territorio. La primera versión habla de un sacerdote y misionero jesuita de origen holandés que llegó al norte de Nueva Granada con la planta bajo el brazo. El terreno de frondosa vegetación y clima idóneo para el cultivo le habría permitido plantar y reproducir el café a gran velocidad, introduciendo la infusión a sus compañeros religiosos y poco a poco al resto de la población. La segunda hipótesis habla de un viajero itinerante que estaba recorriendo el nuevo continente. Provenía de lo que hoy se conoce como Venezuela y se dirigía hacia la Guayana. En algún punto de la ardua travesía, parece que se topó con la planta de café y se cree la trasladó hacia Nueva Granada, en donde la codiciada bebida encontró un terreno más que apto para multiplicarse. Esta no es la teoría más aceptada. No ha habido registros escritos sobre este viajante misterioso, ningún vestigio de sus motivos para recorrer un continente que aún era desconocido y también peligroso para los nuevos visitantes. Es posible que haya sido un misionero religioso europeo, pero como muchos datos de la época, no hay nada exacto y la mayoría cae en el terreno de la mera especulación. La tercera versión llega de un libro llamado El Orinoco Ilustrado y Defendido, escrito por el misionero jesuita Joseph Gumilla. El sacerdote hizo uno de los relevamientos más importantes del río Orinoco, una de sus grandes pasiones que le quitó el sueño hasta el fin de sus días. En su famoso libro dejó registro de la presencia de cultivos de café en Nueva Granada, justamente en las cercanías del río que cautivó su imaginación y su trabajo. Los especialistas consideran esto como el primer apunte escrito que revela la existencia de café en Colombia, aunque no consiguen explicar cuándo ni cómo llegó al territorio. En 1787, el arzobispo y virrey Caballero y Góngora envió un informe a las autoridades de la corona española en donde detalló la existencia de cultivos en lo que en la actualidad se conoce como Boyacá y Santander. Una vez más, no se explicaba cómo el cafeto había arribado al territorio de Nueva Granada. La última arista legendaria sobre los inicios de la caficultura hablan de un sacerdote llamado Francisco Romero que residía en el norte de Santander. El hombre habría sido un amante de la infusión y encontró una forma de conseguir multiplicar los cultivos de manera cuanto menos polémica. Dicen que este cura le daba como penitencia a sus fieles sembrar granos de café.
sean mitos o verdades a medias, la realidad es que la infusión comenzó a ganar popularidad en el territorio. Si bien es una planta que tarda entre 2 y 4 años en crecer, el terreno colombiano probó ser un entorno perfecto para que las plantaciones crecieran de forma exponencial. El café inicialmente no era un bien de consumo masivo, reservado a los conventos, iglesias y personas de la aristocracia. Poco a poco el café se fue abriendo camino en la población. A medida que las cosechas crecían, los consumidores también. No solo pasaba en Nueva Granada, sino en el mundo. Muchos siglos habían pasado desde que el pastor de cabra llamado Caldi descubrió que sus animales estaban sobreexcitados tras masticar una peculiar planta. Lo que no sabía aquel hombre africano es que le estaba regalando al mundo una de las bebidas más consumidas y a Colombia uno de los pilares de su economía. Pero antes de continuar con la historia, es importante saber por qué Colombia es un territorio tan amigable para las plantaciones de café. El ecosistema perfecto. Colombia ostenta el título del mejor café suave del mundo y lo que puede parecer una exageración es en realidad un consenso entre los baristas más respetados del planeta. La variante de grano arábiga que se produce en el territorio se da gracias a una combinación de factores ambientales y al trabajo que se le dedica. Los sembrados se producen en zonas de gran altitud, algunas cercanas a los 2.000 metros de altura. Las plantaciones suelen estar cerca de las 3 ramas de la cordillera de los Andes y en la Sierra Nevada de Santa Marta, que recorren el país desde la costa caribeña en el norte hasta la frontera que comparte con Ecuador al sur. Este eje cafetero, como se llama popularmente a la zona de las plantaciones, en donde hay un microclima con temperaturas que oscilan entre los 18 y los 24 grados. Esto evita la irrupción de fenómenos naturales como las heladas, que dañan severamente a las plantas. Al mismo tiempo, en los últimos 70 años, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia se dedica a estudiar en laboratorios los granos de café para poder mejorar los estándares de calidad. Esta infraestructura creada alrededor del café permitió posicionar a Colombia como uno de los principales productores mundiales. El tercer pilar es, por supuesto, la mano de obra que trabaja de sol a sol en las plantaciones. Sin los productores que dedican sus vidas a conseguir el mejor producto posible, la industria colombiana jamás hubiera llegado a las altitudes que ostenta en la actualidad. La llegada de aquella planta impulsó a sus habitantes a superar sus técnicas, una práctica que llevan refinando día a día desde hace casi 2 siglos. Eso nos lleva en retrospectiva a los primeros intentos de Colombia para llevar sus frutos al resto del mundo. El café, su bebida preferida, donde quiera que esté, le da sabor a la vida. Las primeras exportaciones. En 1835, el gobierno tomó la decisión de comenzar a cultivar el café con la finalidad de llevar el producto al mundo. Las plantaciones continuaban creciendo y esto permitió que las bolsas con los granos comenzaran a viajar fuera del país con el fin de conquistar nuevos mercados. Europa y Estados Unidos se convirtieron en los principales destinos y para finales del siglo XIX, la producción inicial de 60.000 sacos de café se multiplicó a 600.000. Un crecimiento enorme que convirtió al producto emblema para Colombia. El café había comenzado a cotizar en la bolsa alrededor del mundo, lo que llevó en la década de 1890 a dar el salto definitivo a país productor y exportador. La producción de café no fue un hecho menor en la historia colombiana. Cuando el siglo XX comenzó, la exportación permitió al país abrirse al mundo y para muchos historiadores significó el comienzo de la industrialización en el territorio. La Federación Nacional de Cafeteros fue fundada en 1927 y nació con el fin de brindarle garantías, beneficios a los productores colombianos. Fue la sucesora de la Sociedad de Productores de Café, un primer intento de los trabajadores rurales para regular el mercado local e internacional. El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue un impacto fuerte para el negocio nuevo. Al ser una commodity, una materia prima cuyos precios dependen sí o sí del contexto geopolítico global, el precio del café cayó significativamente y se firmaron tratados para limitar la producción. Colombia sintió el golpe.
Estados Unidos ya se había posicionado como el primer consumidor del mundo, pero Europa seguía siendo el segundo mercado más importante para el país. Con un continente sumido en una guerra feroz, los ingresos se redujeron y muchos productores locales se encontraron con sobrantes de la cosecha que no tenían en dónde ubicar. En 1949, asediados por un mundo que atravesaba una dura postguerra, la FNC creó a un personaje que pasaría a la inmortalidad: Juan Valdez, un hombre vestido como un productor cafetero que se convirtió en la imagen internacional de café colombiano. Valdez va acompañado de su característica mula que carga bolsas con los preciados granos. Y su rol era doble: dar un rostro a los miles de trabajadores cafeteros de Colombia y promover el mejor café del mundo, como rezaban algunas publicidades. El concepto fue obra de una agencia neoyorquina llamada DDB, y en el mundo comenzó a instalarse la idea que el café colombiano en efecto era el mejor del planeta. Fue tal el impacto de Juan Valdez que en Estados Unidos se lo llegó a considerar una de las figuras latinoamericanas más destacadas. Era una época en la cual la exportación aún estaba regulada y Colombia debía encontrar la forma de posicionar la marca nacional en un mundo que estaba cambiando de forma drástica. No fue sino hasta 1962 que se realizó el Acuerdo Internacional del Café, en donde las reglas del juego se equilibraron un poco más, pero tuvieron que pasar casi 2 décadas de incertidumbre económico que un país como Colombia no se podía permitir. La Federación Nacional de Cafeteros terminó por establecerse como la referencia para la industria local, intentando garantizar los mejores acuerdos económicos a nivel global. Fueron ellos los que pilotearon el timón del barco que parecía estar pasando por la peor tormenta posible. Muchos historiadores y especialistas en café señalan esta fecha en la década del 60 como el inicio de la caída en calidad del café que se consume dentro de Colombia. La federación decidió destinar los mejores granos para la exportación y dejaron los sobrantes para el mercado interno, con un subsidio estatal que garantizaba al menos buenos precios. Con el fin del acuerdo en 1989, el subsidio también se acabó. Irónicamente, Colombia se convirtió durante un tiempo en uno de los países con menos consumo interno de la región. Mientras los colombianos consumían café de menor calidad en su propio suelo, las exportaciones habían vuelto a subir. El mercado internacional también había crecido exponencialmente y nuevos competidores se unieron en la carrera. Vietnam, Brasil o Jamaica, entre otros, se sumaron a la producción y la distribución. El café de alta gama comenzó a emerger no solo como negocio, sino como una cultura. Y fue el café colombiano de alta calidad el que elevó la vara para que los productores ofrecieran al mundo lo mejor de su producción. El consumo del café colombiano crecía en el mundo, pero no en Colombia. Marco Palacios, uno de los expertos más reconocidos del mundo en la materia, destaca que históricamente el país fue más consumidor de chocolate que de la infusión. La Federación Nacional de Cafeteros en pleno siglo XXI intentó estimular el consumo interno con una idea tomada de las grandes cadenas estadounidenses. Tenían una marca reconocida bajo su ala, Juan Valdez. Lo único que restaba hacer era comenzar a abrir tiendas, con una enorme campaña publicitaria detrás, en donde intentaron atraer al consumidor que había abandonado aquella planta que llevó a la industrialización de su país. Aquel fue el comienzo de una cadena que muchos consideraron como el Starbucks de Colombia. Y poco a poco le devolvió a los habitantes el sabor tradicional del café que el mundo ha sabido disfrutar desde inicios del siglo XX. Conclusión. Colombia en el nuevo siglo produce unos 14 millones de sacos de café de 60 kilos. 13 de ellos están destinados a la exportación. La variedad arábiga que se cosecha en el territorio es única y considerada también como la más suave que se puede conseguir. Por eso es tan codiciada en el mercado internacional. A diferencia de otros gigantes de la industria que han automatizado el proceso de recolección, como por ejemplo Brasil, en Colombia se sigue cosechando a mano, con una fuerza laboral que supera ampliamente el 500.000 de trabajadores. Esta es una de las claves para garantizar el característico sabor del producto final. Los hombres y mujeres escogen los mejores granos de café que después pasan por un postprocesado de lavado y secado que en muchísimas fincas se continúa haciendo manualmente.
En el 2011, la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural al paisaje cultural cafetero, compuesto de 47 municipios y más de 400 veredas en los departamentos de Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas. Se estima que más de 24.000 fincas impulsan la producción del café en Colombia. La industria cafetera no solo se encarga de la producción de la codiciada materia prima. Unas 22.000 toneladas anuales de desechos se reutilizan para la manufactura de alcohol etílico. Esta reutilización de los recursos generó un nuevo negocio. El café llegó a Colombia gracias a la pasión de aquellos que cruzaron el océano desde las lejanas tierras europeas y, sin saberlo, plantaron no solo las semillas para tener la infusión que tanto disfrutaban, sino que plantaron la semilla de una industria que permitiría la evolución de una nación entera. La próxima vez que una taza humeante de café colombiano esté frente a ti, podrás disfrutar de su aroma, de su inconfundible sabor y podrás recordar la historia de la bebida que cambió la economía de un país. No estarás bebiendo una simple infusión, estarás bebiendo un sorbo de historia colombiana. Lupita ha estado muy pendiente de la historia del café, no lo ha probado, pero sí ha experimentado el olor, delicioso olor suave todas las mañanas cuando yo preparo café. Les queremos invitar para que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y de esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Recuerden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Nos vemos en uno próximo. Hasta pronto. Déjanos un like, Lupita.